El Atlante o Atlas fue el dios de la mitología griega, que según Descharnes, debe incluirse en el ciclo de las divinidades del mar. Los poetas le atribuían como a Proteo, una inteligencia superior sobre la ciencia universal y más especialmente, el conocimiento de todos los abismos del océano. De aquí que fuera hijo de una ninfa oceánica llamada Climene, y del titán Japeto, así como hermano de Prometeo, Epimeteo y Menoepio. Y también fue el padre de Calipso, quien residía en las profundidades de las aguas, y era la reina de la isla Ogygia, las Híades y una de las Pléyades, madre del dios mensajero Hermes. El Atlante representaba uno de los tres pilares que sostenían el peso del mundo, a pesar de que existieron diversas teorías en otras culturas. El Atlante, según el citado mitólogo, era, como indica su nombre, el portador del planeta Tierra, y que sobre su cabeza y sus recios hombros, sostenía el peso del cielo. Y era el soporte de las enormes columnas sobre las que descansaba la bóveda celeste, la cual por este medio, estaba separada de la tierra. Pero al ser olvidado este simbolismo por los griegos, quienes interpretaron la fábula en un sentido de pensamiento lateral, considerando al Atlante como un titán condenado por Júpiter al oficio indicado, y esta venía a ser su condena. Según el Atlas, era una gran montaña existente en Libia, cuyas altas cimas, por estar envueltas en nubes, les llevó a aquellos indígenas a llamar a la montaña, la columna del cielo. Por este efecto, según los poetas, el Atlante estaba delante de las Hespérides, en el límite de la tierra de donde deduce el citado mitólogo, su relación con la idea del horizonte, punto en el cual, parecía como que se apoyaba la bóveda celeste al contemplarla desde el occidente. Así también se explica en la idea expresada por la fábula del combate de Hércules, dios solar que marcha hacia el horizonte a conquistar las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Durante la historia de la Tierra, hubo varios eventos importantes que dieron forma a la evolución de la vida en nuestro planeta, como las 5 grandes extinciones en masa, y la aparición de animales complejos durante la explosión cámbrica. La investigación identifica un evento de esta magnitud previamente pasado por alto. Hace unos 170 millones de años, la aparición de un plancton secreto de carbonato de calcio, el cual eliminó las restricciones en la evolución de otros organismos marinos, que no sabíamos que existían, los que dieron como resultado la vida en el océano. Por ello se han diversificado a niveles mucho más allá de los que existían antes. En la ciencia del siglo XIX, con la vanguardia y con sus propuestas de organizar científicamente a la sociedad, tal cual lo expresaban Augusto Comte y Ernest Renan, entre muchos otros, van a desterrar a las sirenas de la naciente biología, confinándolas hasta nuestros días, a novelas, cuentos, poemas, leyendas, mitos y realidades de los llamados pueblos salvajes. La idea de evolución se populariza, y Herbert Spencer hace de ella una filosofía, Morgan la aplica a la historia de las sociedades, y Darwin la extiende al reino de la naturaleza, Homo sapien incluido. El resultado del objetivo final de estas investigaciones, será el que los seres más evolucionados de la naturaleza, son los seres humanos, sus instituciones sociales, las mejores, y sus ideas y conocimientos, los verdaderos. Ante esta nueva mentalidad, sirenas, elfos, dragones, unicornios y demás seres maravillosos, se concentrarán en zonas de refugio en donde podrán vivir tranquilamente, mientras la modernidad no los alcance. Los elfos se esconden en Irlanda, y en la Selva Negra un dragón aprovecha las tinieblas entre la maleza, el hombre salvaje se encumbra en el Himalaya. Algunas sirenas pueblan con discreción las costas occidentales del África y el Índico, participando secretamente en ciertos ritos de los habitantes de Yemen, mientras otras se adueñan de ríos y manantiales de diversas latitudes del mundo. El mundo civilizado se enterará de su existencia por boca de etnólogos, antropólogos y demás estudiosos, de los llamados pueblos atrasados, o bien visitando los circos como Circus Barnum, en donde por una módica suma, se podían observar sirenas traídas de lejanas tierras, humilladas al ser exhibidas, junto a gemelos pegados,
mujeres barbudas, niños bicéfalos y otras rarezas, ya considerados del dominio de la teratología de los monstruos. Y no solo eso, la literatura va a modificar completamente la imagen de estos legendarios seres, despojándolos de su encanto en obras como Ondina, del barón Friedrich de la Motte Fouqué, o La Sirenita de Hans Christian Andersen, quienes presentan ninfas y sirenas incapaces de seducir a los hombres, carentes de sensualidad, y ya no son malévolas sino románticas y enamoradizas. Y su máxima aspiración en la vida es la obtención de un alma, lo cual solo pueden lograr casándose con un mortal. Estas cualidades harán de ellas seres frágiles y fácilmente engañables, por lo que generalmente estas historias terminan mal para sus protagonistas. En suma, debido a esto, las sirenas se convertirán en un modelo de virtud. Así fue como progresivamente, los manatíes llegaron a su forma actual sin pasar por el estado de sirenas. En medio de este incesante progreso del saber, algunos científicos seguirán atribuyendo a manatíes y dugongos una cierta relación con las sirenas marinas. Así que en las primeras décadas de este siglo, finalmente se logra clasificar a estos mamíferos marinos en un grupo aparte, lejos de focas y ballenas, el cual es elevado al rango de orden y bautizado con el nombre de sirénidos. ¿Significaría esto que los científicos son partidarios de la primera hipótesis? ¿Ellos piensan realmente que los actuales sirénidos provienen de las sirenas? Así, desde esta perspectiva, Jacques Cousteau explica la evolución de los sirénidos sin pasar por las sirenas. Hace unos 50 o 60 millones de años, por razones aún oscuras, un cierto número de mamíferos marinos primitivos, muy diferentes a las especies actuales, avanzaron hasta los límites de las aguas oceánicas. Y con el paso de las generaciones se produjeron algunos cambios genéticos que modificaron su apariencia física. Estas adaptaciones se hicieron progresivamente más funcionales, y ellas les permitieron con el tiempo multiplicar y prolongar sus incursiones al mar, antes de lograr llevar una existencia anfibia y después completamente acuática. Así que unos herbívoros primos de los ancestros del elefante actual, emigraron hacia las aguas poco profundas de los litorales y a los esteros. Ellos eran los lejanos abuelos de los sirénidos manatí. ¿Vemos quiénes eran estos ancestros de los sirénidos y de dónde vienen las sirenas? No, pero sí parecen provenir del Mediterráneo. Se dice que estuvieron emparentados con los elefantes, pero hace ya casi 50 millones de años durante el Eoceno. Se piensa que a mediados de esa época, existían varios géneros de estos animales, todos acuáticos, aunque de diversas apariencias. Estaban distribuidos en gran parte del planeta, incluyendo el hemisferio sur del Nuevo Mundo, y el fósil más antiguo que se conoce, data de esta época y fue hallado en Jamaica. Se trata de un ser, cuyo aspecto es distinto al de los dugongos del Viejo Mundo, y más parecido al del manatí. Aunque carece todavía del sistema de reemplazo de dientes que caracteriza a este último, se piensa que así como lo explica Cousteau, que con las presiones que ejerce el medio ambiente, se van generando cambios que van a llevar a la aparición de Pterosaurio, considerado como el ancestro más cercano a los manatíes actuales. A pesar de que no se diferencian de sus ancestros, pues carece de dientes extras, su argumento es que el registro fósil está aún incompleto y que hay que ampliarlo. Sin embargo, también dentro del mundo de las ciencias, hay discrepancias. No todos los que se dedican a la evolución comparten este tipo de explicaciones adaptacionistas, que tanto pululan en la literatura científica y que constituyen la visión predominante. Existe una corriente que ha elaborado críticas profundas a lo que ha denominado como programa adaptacionista o panglosiano, conformada por figuras como Stephen Jay, Niels Eldredge, entre otros. Ellos piensan que la selección natural no puede dar origen a nuevas especies y que son otros los mecanismos responsables, y que no todo carácter es producto de la adaptación. Este programa ha tenido éxito, porque es muy fácil armar historias adaptativas, debido a la variedad de sus bases y además, si una de ellas falla, es igual de sencillo inventar otra historia similar. Un ejemplo de esto, son las explicaciones de los sociólogos.
quienes con su reduccionismo e ultranza, han llevado a sus extremos este programa. Por lo que Bowles se refiere a la sociobiología, como el arte de contar historias, ello no significa que las sirenas retomen su lugar perdido en la escala natural, pues para estos investigadores no existe una cadena de seres continua. Su idea de la evolución es puntualista o discontinua, esto es que el ritmo de la evolución presenta largos periodos de estasis, durante los cuales solo hay cambios menores, como los adaptativos, seguidos de breves momentos en el tiempo geológico, en los que ocurren los eventos de especiación. Cuentan que durante y a mediados de este siglo, en un congreso de paleontología, científicos japoneses presentaron unas momias, que aseguraban que eran de sirenas. Ahí se proporcionaba un ejemplo en el esfuerzo de cumplir, con la función que explique lograr encontrar un orden en el caos del mundo. Por ello, los mitos y teorías científicas operan según el mismo principio. Se trata siempre de explicar el mundo visible, por medio de fuerzas invisibles, de articular lo que se observa con lo que se imagina. Todo indica que estos místicos seres seguirán aún muchos años, cambiando de aspecto y cualidades, como todo ser vivo, en un mundo que quedará como una leyenda, la existencia de un simpático animal marino, conocido en su época como manatí, y alguna vez, emparentado con las esplendorosas sirenas. Podría tratarse de material desclasificado, o un intento de ocultar a estos seres que evolucionaron de modo paralelo a los seres humanos. Quizá esa civilización ancestral tenga conocimientos avanzados de la creación del universo, así como tecnología avanzada, y podrían develar los misterios que acechan a nuestra humanidad. ¿Podrían los científicos proteger o ocultar toda esa sabiduría universal, y utilizarla para sus fines científicos? Quedan muchos misterios por develar aún, y preguntas sin respuestas adecuadas.